Muy buenas tardes, señor tutor Roberto Carlos Cuenca Jiménez, tutor del paralelo 112 de la materia Humanismo, Universidad y Cultura. En la investigación 1, concerniente a la historia del humanismo, el origen de las universidades y las diferentes características de la Universidad Católica, puedo presentar mi tarea con los matices y la historia en términos del humanismo a través del tiempo. Se puede definir como la literatura, la historia, la ética y la política se han incluido de esta manera entre las disciplinas humanistas. En ocasiones se dice que son ciencias humanas y humanistas como si fueran sinónimos. Tenemos como tipos de humanismos, humanismo clásico y humanismo renaciente o renacentista. En el humanismo clásico tenemos como primer punto ideales de la Studia Humanitis, las cuales fueron desarrolladas desde la antigüedad. Esta tradición nunca se perdió en Occidente y hasta la actualidad continúan en su afluencia. El humanismo renacentista, como primer punto tenemos el tiempo en el que resurgieron las artes, momento cuando éstas comienzan a desarrollarse en el área de las ciencias y las artes. Como segundo punto, se basaron en expresiones artísticas. Tercer punto, se renovó el interés de la administración geo o greco-romano. Como cuarto punto, se crea una mentalidad apasionada por las ciencias y las artes. ¿Cómo y cuándo nacen las universidades? Universidad proviene del latín universitas, que significa comunidad de profesores y académicos. Las universidades nacen de la Edad Media aproximadamente en el siglo XII, a través del conflicto que se da entre la Iglesia y el Estado. Estas situaciones conflictivas dieron lugar a una nueva modalidad de abordar los estudios. Las primeras universidades propiamente dichas surgieron a finales del siglo XII, de las libres asociaciones de maestros y discípulos. Recibieron privilegios de los príncipes, además de jurisdicción propia y beneficios eclesiásticos. Las universidades en sus inicios no tuvieron tal nombre, ya que partieron de las escuelas catedráticas. Pasaron a denominarse Studium Generales, creándose en principio como un gremio de los dedicados al saber. En el año 583, en la obra jurídica publicada por el emperador Justiniano, aparece ya la palabra universitas, significado de agrupación, corporación, gremio, comunidad, colegio y sociedad. Posteriormente se denominó Universitas Magistrum et Schule. Los primeros en lograr un ordenamiento educativo curricular fueron los maestros benedictos. Ellos eran los hijos varones de la nobleza, hijos de los aldeanos y artesanos que aspiraban a una mejor vida. Organizaciones, universidades nacientes antes, durante y de la Edad Media. Organizaciones que precedieron a las universidades: la escuela monásticas, las escuelas paláticas y las escuelas catedrálicas. Organizaciones universitarias nacidas en la Edad Media. Universitas de Bolonia en el siglo XII, en el año 1119. La Universidad de París en el año de 1150, la gran universidad teológica más importante de Europa. La Universidad de Oxford en Inglaterra en 1167 y la Universidad de Cambridge en Inglaterra en 1209. Como punto importante puedo indicar que un total de 44 universidades se crearon hasta el siglo de 1400, en las cuales 31 poseían diplomados pontificios de erección y 21 los relativos decretos. Los estudios tenían
4 o 5 facultades de acuerdo al permiso recibido por el Papa o el rey de la nación pertinente. Las principales universidades que nacieron en la Edad Media están la Universidad de Bolonia, como indicaba, en el año de 1119, la Universidad de Europa en 1150, la de Oxford y la de Inglaterra. Los métodos de enseñanzas de las universidades primitivas se basaban en la lectura del texto, en las interrogantes del profesor, cuestionar las posiciones en torno a la lectura y la resolución del texto leído. Las características de las facultades menores o mayores eran, como facultad menor de las artes, donde se estudiaban la lógica, matemática, gramática y la música. En las facultades mayores se encontraba el estudio de la medicina, la teología, el derecho canónico y el derecho civil. Las características de las universidades católicas en la encíclica Excorde tenemos en el artículo 13, numeral 1, una inspiración cristiana por parte no solo de cada miembro, sino también de la comunidad universitaria. En el artículo 14, en las universidades, los ideales eran las actitudes y los principios católicos penetrantes y que conformaban las actividades universitarias según su naturaleza y la autonomía propia de cada una de las universidades católicas. En el artículo 16 se debe determinar que eran universidades vivas, de organismos dedicados a la investigación de la verdad. En el artículo 17 de la Universidad Católica debe comprometerse más específicamente en el diálogo entre la fe y la razón. En el artículo 20, los estudiantes deben ser formados en las diversas disciplinas de manera que lleguen a ser verdaderamente competentes. El artículo 43, por su misma naturaleza, las universidades promueven la cultura mediante su actividad investigadora. En el artículo 2, la naturaleza de una universidad católica inspira y realiza investigaciones a las enseñanzas y a las actividades según los ideales y principios y las actitudes. Muchas gracias, señor profesor. Es mi tarea en concordancia a la actividad 1 que se tiene prevista para la entrega del día de hoy. Como bibliografía de la misma tenemos el de las Ciencias Humanistas del Arte y Cultura de Honduras y Juan Pablo II, el Excorde Ecclesiastes.